Laura, ¿qué es la psiquiatría? Pues la psiquiatría es la parte de la medicina que trata sobre el estudio, sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre la prevención de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales no son solamente las enfermedades en las que se pierde el sentido de la realidad, que comúnmente se denominaría locura, sino que abarcan mucho más, abarcan cualquier trastorno emocional o cualquier trastorno de la conducta que impide que la persona se desarrolle normalmente. Entendemos por salud mental un estado de bienestar emocional en el que la persona es capaz de enfrentarse con sus recursos, cada uno los recursos que tenga, pues al día a día, que es capaz de relacionarse con su entorno adecuadamente y que además es capaz de aportar y ser fructífero en el medio en el que se desenvuelve. Voy a la primera parte de tu respuesta. Me has hablado de prevención. Cuando somos niños nos ponen vacunas, cuando surge una enfermedad nueva, y lo hemos visto en el COVID, nos ponen vacunas, pero no vamos por prevenir al psiquiatra. Deberíamos ir al psiquiatra para prevenir enfermedades mentales cuando, por ejemplo, hay un suceso extraordinario en nuestras vidas que sentimos que nos ha descolocado de alguna manera. ¿No vamos a curarnos? Porque Sí. todavía falta mucho por admitir ahí y ahora hablaremos de ello. ¿Tenemos que ir a prevenir? Bueno, probablemente las campañas de prevención tendrían que ser más a nivel social, es decir, concienciar a la gente, informar a la gente de qué síntomas son por los que se tienen que preocupar, qué cosas son las que son saludables, las que no lo son. Es decir, que la prevención está más en la buena información y en los hábitos saludables. Claro, lógicamente, cuando uno sospecha que algo sucede que puede haber distorsionado su vida, por supuesto que es el momento de ir a un profesional de la salud mental y consultar. Por ejemplo, en casos de personas que han perdido a alguien querido, en casos también de que has perdido un empleo, ¿cuándo se puede ir a preguntar de he sufrido un impacto emocional muy fuerte? La vida es eso también, ¿eh? Claro. Tienes momentos delicados, momentos difíciles y momentos alegres. ¿Cómo saber que eso puede llegar a cursar la enfermedad? Pues normalmente cuando nuestra vida cambia completamente, cuando se empobrece, es decir, nosotros vamos viviendo, tenemos ideas, tenemos proyectos y vamos luchando por ellos. Y en un determinado momento podemos notar que nos faltan las fuerzas, que ya las cosas que nos ilusionaban nos han dejado de ilusionar, que en nuestro entorno tenemos problemas de relación, de convivencia. Pues cuando todas esas cosas, cuando notamos cambios y cambios negativos en nuestras emociones o en nuestras relaciones, es el momento de plantearse qué me está pasando. Yo no soy así, yo tenía otro comportamiento en mi vida, o yo tenía otras expectativas, y ese es el momento probablemente que quizás haya que consultar, cuando realmente empiezan a cambiar nuestras maneras de vida. ¿Consultar con un psiquiatra o consultar con un psicólogo? Las dos ramas nos dedicamos a la salud mental. Lo que ocurre es que, claro, los psiquiatras somos médicos y entonces tenemos una visión pues, más biológica también de lo que son las alteraciones de las emociones y de la conducta. Y quizás los psicólogos pues, tienen una visión más sobre la educación de la persona, sobre los acontecimientos y la manera en que los acontecimientos pueden derivar en cambios de comportamiento. Quizás ahí el enfoque es distinto, pero desde luego nos complementamos unos con otros. ¿No Cualquiera son de los excluyentes dos. en ningún caso? No, no son excluyentes, nos complementamos unos a otros y a veces realmente hay una alteración que es exclusivamente de psicólogo y hay otras que realmente con una psicoterapia es imposible de corregir y hay que tener otra visión y otro tratamiento. Pero bueno, somos complementarios. ¿Y por qué ir al psicólogo nos parece algo más o menos natural cada vez más? Ir al psiquiatra nos da mucho miedo porque Pues, da la sensación de que estamos locos y luego además oímos en los medios de comunicación cuando personas que han cometido
crímenes o actos terribles se les califica rápidamente de personas con trastornos psiquiátricos. Claro, bueno, claro, normalmente cuando una persona pues, que tiene estas conductas está claro que no está muy bien, ¿verdad? Pero bueno, pues quizá la psiquiatría se asocia más eso a trastorno mental, que ya he dicho que no es solamente estar loco, sino simplemente tener alteraciones emocionales o algún trastorno del comportamiento. Quizá la psiquiatría se une más a esto y las personas creen que por ir al psiquiatra es más grave. No, en absoluto, no es que sea más grave. Los psiquiatras abarcamos cualquier tipo de alteración mental y alteración del comportamiento, pero bueno, esta idea hay que irla cambiando. Que la salud mental ha sido un poco la gran olvidada dentro incluso de la propia medicina, y cada vez pues, nos vamos dando cuenta más de cómo la salud mental es vital, es importantísima. De hecho, pues los trastornos de salud mental son los más frecuentes, junto con los trastornos cardiorrespiratorios, son los más invalidantes. El mayor número de absentismo se da no debido a trastornos derivados de alteraciones de la salud mental, y aunque los trastornos por salud mental en principio no son tan mortíferos como algunos trastornos cardiorrespiratorios, pues desde luego son muchísimo más invalidantes. Así que probablemente ahora que se está viendo todo esto, pues va a empezar a haber una mayor atención hacia este tipo de alteraciones, pero hasta ahora pues los trastornos mentales y la psiquiatría han sido un poco los grandes olvidados. ¿Por desconocimiento, por miedo, por no saber cómo abordarlo? Pues es que aquí por hay el muchas estigma cosas. Que se asocia a claro, es que aquí hay la muchas enfermedad cosas. mental. Sí, es que aquí hay muchas cosas. Lo que nos caracteriza desde luego a los seres humanos es nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de definir bien nuestras conductas. Tener alguna alteración en esa área pues realmente es algo que es muy angustioso para los seres humanos, ¿no? Pero es algo que hay y que tenemos que enfrentar. Y quizás ha habido una tendencia a olvidar esto, ¿no? Es quizás algo que angustia mucho, porque realmente la enfermedad mental es la que más condiciona nuestra calidad de vida. No hay nada que condicione más nuestra calidad de vida que tener un problema de tipo mental. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más comunes? Las enfermedades depresivas y las enfermedades por ansiedad. Los trastornos depresivos, los trastornos ¿Con una por ansiedad. prevalencia elevada? Bueno, en estos momentos se sabe que 1 de cada 4 personas va a padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida. 1 de cada 4 personas. Y la OMS además advierte de que de las enfermedades mentales actualmente solamente se detecta el 50%. Y del 50% que se detecta, solamente se tratan un 50%. Es decir, que todo esto hay que mejorarlo. Pero entonces la prevalencia es altísima, muchísimo más alta que en muchas otras enfermedades, claro, que solo oír su nombre nos da miedo. Claro, no, la prevalencia de las enfermedades mentales es altísima, junto con las cardiorrespiratorias, que también son muy frecuentes, claro. Es una prevalencia altísima. Lo que ocurre es que no se identifican. Muchas personas tienen una depresión y dicen, bueno, ya se me pasará, mientras que si tienen una gripe, se la tratan. Las depresiones, y encima si no le dan una medicación... Normalmente no, normalmente hay que tratarlas, no se pasan solas, normalmente, bueno, pasan años, pero la calidad de vida de una persona que tiene una depresión es bajísima. Y sin embargo piensa que va a ser fuerte y que va a superar esa depresión. Lo que pasa es que las personas son dueñas de sus vidas. Claro. Y si tú le dices vete al psiquiatra, no quiere ir. Es que creen eso, que van a perder como el control de su vida, el control de su pensamiento. ¿Y si no quieren ir, qué? Pues hay que respetarlo, claro. Es como una persona que tiene una cardiopatía y no se quiere operar, pues esto hay que respetarlo. Me estoy poniendo, por ejemplo, en el lugar, hablamos de depresiones, de ansiedad, pero me estoy poniendo en el lugar de padres de niñas que ya son mayores de edad y que tienen trastornos relacionados con la alimentación. Algunas acaban en un hospital ingresadas, pero tienen que pedir la orden judicial. Claro. Y eso no es tan sencillo. Las personas tienen derecho a tomar las decisiones que afectan a su vida. Sí, claro, es que en España, a nivel médico, se es mayor de edad a los 16 años. Una vez las personas que tienen 16 años
son libres, o sea, y pueden decidir si hacen una cosa o no, si siguen un tratamiento o no. Pero al margen de que su familia crea que necesitan claro, a los atención 16 años... y su propio trastorno sí. les impida ver que necesitan esa atención. Sí. Pero si una persona no se quiere tratar, pues efectivamente hay que hacerlo ya por vía judicial. No se puede obligar a nadie ni ingresar en un hospital psiquiátrico, y entonces hay que hacerlo por vía judicial, hay que denunciar el caso si hay una peligrosidad para la propia persona o para las personas o para terceros, pues entonces esto hay que advertirlo y el juez entonces manda que a esta persona se le trate de una determinada manera, pero claro, hay libertad absolutamente de opción de tratarse o no en cualquier rama de la medicina. ¿Hay suficientes hospitales psiquiátricos en España? Es que es algo que está asociado un poco a las películas de terror también. Los hospitales psiquiátricos, no, es que todo esto ha cambiado tanto. Realmente muchas películas han cogido, eso es ya lo que nos faltaba, el estigma de la psiquiatría, y encima que en las películas, o si hay alguien que es malo y hay un psiquiatra, probablemente va a acabar siendo el psiquiatra el malo. Y los hospitales psiquiátricos se pintan como sitios de tortura, es que no tiene nada que ver, esto que aparece en las películas no tiene nada que ver con la realidad, es completamente diferente. Pero ha hecho mucho daño a la imagen de la profesión, ¿no? Claro, o sea, digamos que se han apoyado en el estigma propio social que ya había sobre la psiquiatría y en muchas películas se han basado en ese estigma para hacerlo más grande todavía. Es realmente un poco lamentable, pero la realidad no es esa. El respeto que se siente hacia el enfermo mental en todos los ámbitos de la psiquiatría es absoluto y, por supuestísimo, con la máxima libertad. ¿Una persona que tiene una enfermedad mental es peligrosa? No. Porque esa es otra de las, otra de las creencias comúnmente aceptadas. No, lo que ocurre es que, claro, cuando hay personas que cometen actos que realmente son tremendos, que efectivamente están enfermas, y entonces esto es lo que se ve, ¿no? Pero la inmensa mayor parte de enfermos psiquiátricos no tienen absolutamente ningún peligro. Hay algo que nos da miedo de ir al psiquiatra y es que nos digan que tenemos una enfermedad mental. Pero hay otras cuestiones que también nos preocupan y otra es el tratamiento, los fármacos que van a alterar nuestra conducta o que pueden enmascarar el quién somos realmente. ¿Eso ocurre? Sí, claro, no, es que no es así. Claro, pero ese miedo le tenemos, ¿o no? Claro, sí, mucha gente vienen, les das un diagnóstico, o sea, vienen porque se encuentran mal. Y luego te dicen, doctora, tenga lo que tenga, yo medicación no quiero tomar. Bueno, pues no se preocupe, Eso de entrada, ¿no? Eso de entrada. Dices, bueno, pues ya hemos cerrado una vía importantísima, porque lógicamente, cuando digamos que nuestras emociones y el control de nuestras conductas radica en un órgano que se llama cerebro y que funciona desde un punto de vista absolutamente biológico, y en eso se basa el uso de las medicaciones, porque claro, las medicaciones las damos para regular esas funciones que se han alterado, pero no para cambiar ni la personalidad de nadie, ni para hacer que piense otra cosa diferente a la que piensa, ni nada de nada. Simplemente lo que van los fármacos actuales es a ayudar a que esa disfunción que se ha producido a nivel cerebral vuelva a la normalidad. Entonces, bueno, pues sí, tenemos ese hándicap todavía, cada vez menos, porque las medicaciones cada vez son más seguras, por supuestísimo, y más específicas. ¿Con efectos secundarios? Que todas las medicaciones en general tienen efectos secundarios, pero en la ecuación efectos secundarios, beneficios, pues es que no hay duda, no hay duda. Hay otra cuestión que preocupa también cuando se plantea una posibilidad de ir a un psiquiatra, incluso a un psicólogo, y es que vamos a compartir información sobre nuestras vidas muy sensible, en muchos casos información que no conoce nadie más. Esa información entiendo que está perfectamente custodiada, porque que a uno
tenga una operación de apendicitis en su infancia, está en una historia clínica a la que pueden acceder otros profesionales médicos. La información que se comparte con un psiquiatra, Sí. se pueden acceder otros profesionales médicos. En la O solo la tiene al que se la depositamos. Bueno, es que depende de qué sistema nos movamos, ¿no? Desde luego en el sistema privado la información es absolutamente privada. En el sistema público, pues digamos que también es privada y esto se respeta, pero claro, también es cierto que esas historias clínicas forman parte de más amplio número de personas que pueden acceder a ellas. En la privada quizás esta parte es más fácil de controlar, y de hecho yo creo que muchas personas que acuden a la privada, que la demanda asistencial en la privada en España es aproximadamente del 40% de la demanda asistencial total, muchas personas buscan eso, ¿no? Una privacidad absoluta. También tengo que decir que hay veces que las personas te cuentan secretos que los viven con una preocupación tremenda, y contar esto, ¿no? Y no es lo que define en absoluto la patología que tiene. Es decir, que yo muchas veces a mis pacientes les digo, bueno, cuéntenme sus síntomas, cuéntenme lo que sucede, no hace falta que me cuente grandes secretos de su vida, porque a lo mejor no hace falta que se desnude tanto, que yo voy a poder hacer un diagnóstico sin que usted tenga que desnudar tanto. Es mejor eso que intente ocultar algo y que enseguida lo notas que aquí falta algo. No, si hay algo que usted le resulta muy incómodo de contar, pues no lo cuente, porque a lo mejor no es necesario para poder hacer un diagnóstico de lo que le sucede y para poder ayudarle. Otras veces no, otras veces sigues indagando, pero bueno, en ese camino pues ya vas llevando al paciente. Si tenemos que llegar a descubrir esto que tanto le preocupa, que nadie quiere que sepa, bueno, pues a lo mejor tenemos que hacerlo, pero no. En la mayoría de casos no es necesario descubrir los grandes secretos, porque en la trayectoria de una vida pues se va viendo cuáles son las dificultades de esa persona y qué patología es la que le ha podido estar afectando. En España hay una red pública de psiquiatría, pero es una red pública que no da abasto para resolver las demandas de la población, y eso que va casi 1 de cada 10. Hay una red privada, que es una red privada amplia. ¿Hay colaboración entre la pública y la privada? ¿La colaboración suficiente, la colaboración necesaria, o ni siquiera la hay? Sí que es cierto que nosotros en la privada, por ejemplo, cuando tenemos un paciente, pues normalmente preparamos un informe para el médico de familia, que digamos que pertenece al sistema público, y los médicos de familia normalmente son muy receptivos y digamos que asumen este diagnóstico y asumen este tratamiento que el psiquiatra privado le pone al paciente, y ayudan a que el paciente siga adelante y que pueda tener su medicación. Pero más allá de esto no hay ninguna comunicación ni ningún convenio en general que digamos que una a la psiquiatría privada con la psiquiatría pública. ¿Debería haberlo? Por supuestísimo, porque sería muy fácil tanto para los profesionales como para los usuarios. Sería mucho más fácil que la comunicación fuera mucho más fluida y que hubiera muchísimo más intercambio. ¿España tiene el número de psiquiatras que necesita? Pues parece ser que no, parece ser que faltan psiquiatras. No es una vocación muy común entre los que estudian medicina. Sí, no es muy común. Aquí lo que sucede es que realmente pues mucho talento que se forma aquí en España pues se pierde, porque desgraciadamente pues en España la medicina está poco cuidada, dijéramos entre comillas, y muchas personas muy valiosas pues se van fuera, ¿no? Y esto es una pena, que sí, que también daría para hablar bastante de ello, ¿no? Laura, tú te has dedicado a la psiquiatría, te dedicas a la psiquiatría, es una elección que hiciste, ¿te sientes satisfecha de haberlo hecho? Sí. ¿Por qué? Me encanta. La psiquiatría es una especialidad muy vocacional.
Entonces los que nos hemos dedicado a la psiquiatría porque queríamos ser psiquiatras, pues la disfrutamos muchísimo porque nos parece una preciosidad y disfrutamos de cada momento, ¿no? Pero sí que tiene que ser vocacional porque también tiene una parte que es muy, muy dura y que si no te gusta mucho, pues es complicado de sobrellevar. Agradecida también. Los pacientes vuelven pasado el tiempo y dicen, cambió usted mi vida aquel día, Sí, gracias. te llevas sorpresas. A veces hay pacientes que no te costaron mucho trabajo y que siempre se acuerdan de ti, y a veces te esfuerzas mucho y te parece que has hecho un trabajo que ha dado buenos resultados y el paciente pues se le olvidó, y eso también es muy saludable. Que al paciente se le olvide absolutamente que tuvo una vez un psiquiatra y que tuvo una vez una depresión, pues también es súper saludable. Así que las dos cosas están muy bien. Gracias, Laura. A vosotras.